Hoy nos corresponde la segunda parte o la parte final de lo que habíamos visto acerca del estado intermedio. Hoy vamos a cerrar esa arista de la escatología y a modo de resumen igual vamos a ir repitiendo algunos conceptos que estuvimos trabajando en la clase pasada. Entonces, no sé qué cosas recuerdan acerca del estado intermedio, de lo que vimos. ¿Qué cosas o qué conceptos vimos del estado intermedio? ¿Qué es el estado intermedio? Lo que es entre la muerte física y la resurrección. Ya podríamos llamarlo como ese periodo o ese momento, o ese estado, mejor dicho, el estado, entre la muerte física y la resurrección. Ya, muy bien, muy bien. ¿Qué más sabemos del estado intermedio? Lugar donde descansa la alma. Ya, es un lugar o espacio o momento de descanso. Y no sé si usted recuerda que habíamos visto como dos polos opuestos, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuáles eran? El paraíso o también el cielo. Y por otro lado, el infierno o el estado de muerte, el Hades, o también el Seol, que lo llamamos de esa forma, haciendo la observación de que el concepto de Seol, bajo la cultura hebrea, era un concepto más amplio, ¿cierto? El Seol significaba como la muerte, el sepulcro, el estado de muerte. Por lo tanto, el Seol se podía aplicar tanto para impíos como para justos. ¿Ya? En ese sentido, el Seol tiene esa lógica y también apunta a este estado de condenación, de degradación del cuerpo. Entonces, teniendo esas dos miradas, y de acuerdo a lo que conversábamos en la clase pasada, fueron saliendo ciertos temas también relacionados con esto, y la idea es que en esta clase podamos ir viendo aquellos asuntos, aquellos temas que se relacionan con el estado intermedio. Sobre todo, por ejemplo, el caso que salió la semana pasada de Saúl con Samuel. ¿Se acuerdan de ese evento cuando Samuel, o mejor dicho, Saúl, va a consultar con una medium, una divina, para poder comunicarse con Samuel? Esa historia la vamos a ver si es que nos da el tiempo. También salió a la luz, o estuvo ahí en la conversación, esta idea de Jesús. ¿Qué hizo Jesús en ese periodo? ¿Sí? ¿Fue efectivamente al infierno a predicar? ¿Fue a liberar? ¿A quiénes? Vamos a conversar también de eso. Vamos a conversar también acerca de los niños. ¿Qué pasa con los infantes que mueren cuando son niños, bebés? Cuando son, o mejor dicho, aún no nacen incluso. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo lo entendemos nosotros? ¿Cómo damos respuesta a eso? Vamos a conversar también de eso. Y no sé qué pasa con la moto que está allá afuera, que hace rato que está. Quiere llamar la atención, parece. Pero yo creo que con uno basta, ¿eh? Con uno, yo creo que con uno basta, no, si no vamos todos para allá. Y también quiero que partamos hablando acerca de cómo la Iglesia Católica, dentro de la historia del catolicismo romano, ha entendido y descrito el concepto del estado intermedio, ¿ya? Porque nosotros también, en cierto sentido, venimos de Roma, venimos de la Iglesia Católica Romana, y hay creencias de la Iglesia Católica Romana que, en cierto sentido, las hemos ido heredando también. Entonces, la idea es que podamos ver esas enseñanzas y cómo las podemos entender a la luz de la Escritura. Entonces, vamos a partir en cómo la tradición católica romana ha entendido el concepto del estado intermedio.
Entonces tenemos acá, vamos a colocar tradición católica romana. O lo que nosotros conocemos comúnmente como los católicos. ¿Ya? Nosotros veíamos en la clase pasada esta separación o estos dos lugares que a uno lo llamamos el cielo o también paraíso. Y por otro lado veíamos en contraposición, ¿cómo le llamamos a la otra parte? El infierno o la muerte. ¿Ya? El infierno. Ahí nosotros estamos de acuerdo en ese sentido. ¿Ya? Creemos que bíblicamente están estos dos conceptos, el cielo o el paraíso, y por otro lado el infierno o el castigo. ¿Ya? ¿Cómo lo entiende la Iglesia Católica Romana o cómo la Iglesia lo enseñaba? Ellos decían, o creen mejor dicho, que al cielo o al paraíso van aquellas personas, o mejor dicho, las almas, que podamos llamarlo de alguna forma, que son perfectas. ¿Ya? O sea, todos aquellos que alcanzan cierto grado de perfección en la vida, obviamente a través de los sacramentos, porque ellos tienen una idea bien sacramental con respecto a la salvación, son los que van al cielo. Esa es la lógica de ellos. ¿Cuál es el problema con esto? Que humanamente hablando, y yo creo que ellos también lo ven así, son muy pocos los que logran ser perfectos. ¿Ya? A pesar de los sacramentos, a pesar de las penitencias, a pesar de un montón de cosas que podrían hacer, serían muy pocos los que podrían lograr eso. ¿Qué es lo que ellos entonces entienden o comentan? Que podría existir un lugar, por decirlo de alguna forma, intermedio entre la tierra y el cielo, al cual ellos le llaman purgatorio. Muy bien. Lo voy a colocar acá en el medio mejor. El purgatorio. ¿Quiénes van al purgatorio? Claro, las almas que no alcanzaron, la vamos a colocar, alcanzaron perfección. Todas las almas que no alcanzaron esa perfección van al purgatorio. Y por otro lado también consideran aquellos que no tienen pecados veniales. O mejor dicho, no, perdón. Todos aquellos que acarrean pecados veniales, no pecados de muerte. ¿Ya? Ese es como un concepto que ellos ocupan, que tienen pecados veniales. Ahí vamos a veniales. Pecados veniales. ¿Ya? Entonces todos aquellos que no tienen pecado de muerte tienen esta oportunidad, ¿ya? De ir al purgatorio a fin de poder perfeccionarse para ir a la gloria eterna. Entonces ya de forma inmediata como que se nos da la idea de que el requisito o el mérito para ir al cielo como que no está completo en las personas, como que es necesario algo más. Es como decir de que la obra de Cristo no es suficiente en sí misma, sino que yo tengo que hacer algo, o inclusive yo podría arruinarlo y tendría que mejorarlo a través de un tiempo o un periodo en el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio en sí entonces? Es un lugar o un espacio en donde estas almas pasan por un proceso de purificación, ¿ya? En donde se privan de ciertas cosas, pero también hay un cierto grado de sufrimiento. Ellos lo entienden de esa forma. O sea,
Hay como una especie de castigo, pero también de privación, a fin de que el alma sea perfecta y pueda entrar a la gloria celestial. ¿Ya? Tenemos entonces esa lógica. Esto obviamente aplica para creyentes. Los que rechazan al Señor o rechazan a la iglesia se van al infierno. ¿Ya? En ese sentido no hay un universalismo, en el sentido de que todos van acá. No, aquellos que rechazan la fe van al infierno. En el caso nuestro, nosotros iríamos al infierno. Claro, porque no estamos en la iglesia. Claro. Sí, una consulta ahí. El católico romano hace misas por los muertos. Sí, sí. Y eso es para sacar las que están ahí en el purgatorio. Exacto. La forma de pasar de aquí para allá es a través de misas, oraciones, y lo que Martín Lutero luchó fue, ¿se acuerdan? Las indulgencias. Que, por decirlo de alguna forma, era un pago. ¿Ya? Entonces la iglesia así lo entiende. O sea, ¿cómo tú puedes hacer de que un familiar, por ejemplo, o algún ser querido esté menos tiempo acá o pase más rápido? A través de oraciones, a través de misas. Y ahí no sé si me estoy equivocando o no, pero como que ahí me hace sentido cuando los católicos, por ejemplo, hacen misas anuales para recordar el fallecimiento de alguien. No sé si tendrá que ver con esto mismo, pero sí está esta idea de interceder por un muerto. ¿Ya? La intercesión por alguien que ya partió. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la forma de pasar? Es a través de misas, oraciones y las que nosotros conocemos como las indulgencias, las famosas indulgencias. ¿Cuál es el sustento para esto? ¿Cómo podemos justificar bíblicamente esto? En primer lugar, y aquí hay que reconocer de que la Iglesia Católica considera ciertos pasajes bíblicos que en cierto sentido están medio forzados, ¿ya? Pero también ocupa textos que no son parte del canon bíblico, ¿ya? Y en ese sentido ocupan el libro de los Macabeos. No sé si lo han escuchado, es un libro que la Iglesia Católica lo reconoce dentro de los canónicos, pero nosotros como protestantes no. Y eso se encuentra en el segundo libro de Macabeos. Si alguien lo puede buscar en internet, que también aparece como en las aplicaciones de Biblia, segundo libro de Macabeos 12. ¿Ya? Por primera vez vamos a citar un texto que no es inspirado. ¿Ya? Y vamos a hacer la observación al tiro. Segundo libro de Macabeos 12, ahí búsquelo en internet, les va a salir 42 al 45. Si alguien lo tiene, que lo lea. ¿12 cuánto? Segundo Macabeos 12, 42, 45. Lo buscaré acá también. Ya, leámoslo. E hicieron una oración para pedir a Dios Ya no funciona. hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. El valiente Judas recomendó entonces a todos que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado. Después recogió unas 2000 monedas de plata y las envió a Jerusalén, para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa, con miras a la resurrección. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos, para que Dios les perdonara su pecado. Ya, ahí está como el pasaje. Suena como raro escuchar esto, como que uno
siente que no es palabra de Dios. Pero ahí está como el fundamento de ellos. Ellos creían de que se podía hacer sacrificio por los muertos a fin de que Dios perdonara esos pecados, ¿ya? Pero también ocupan algunos pasajes bíblicos que también están medio forzados. Y aquí vamos a usar la Biblia, 1 Corintios 3, del 3 al 15. 1 Corintios 3, del 13 al 15. El que lo encuentra lo lee en voz alta, bien fuerte. Una consulta. ¿Sí? ¿Esto Judas lo dijo? ¿Fue Judas? ¿El que entregó a Jesús? No. No, esto es antes de Jesús. Esto pertenece al periodo intertestamentario. Judas es un nombre bien, es bien conocido o bien popular. Claro, sí. De hecho, el que escribe Judas en el canon bíblico tampoco es el que entregó a Jesús. Son distintos Judas. Es como que acá alguien se llame Juanito, a lo mejor. Es como, o Juan Carlos. Es un nombre común, ya. 1 Corintios 13, perdón, 3, del 3 al 15. 13 al 15. Ya. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ya. Ellos ocupan también este pasaje en donde se habla del fuego, que es como un fuego que purifica, un fuego que va limpiando. Entonces ellos lo que asumen acá es de que hay un momento o hay un lugar en donde el fuego pule o va limpiando al creyente. Lo cual es un pasaje o una interpretación bastante forzada de lo que está diciendo Pablo acá. Pablo no está hablando de un lugar, Pablo no está hablando fuera del tiempo, sino que está hablando de un momento puntual. Entonces, claramente este pasaje tampoco apunta y nos da muchas luces acerca de esto. Y de hecho, si efectivamente fuese así, como que habría poco sentido a esta necesidad de urgencia de predicar el Evangelio. O sea, si Pablo lo hubiese entendido de esta forma, no me lo imagino a él sufriendo y haciendo todo lo que hizo. Total, habían otras oportunidades para las personas. Y esto también contradice los textos bíblicos que hablan claramente de la vida eterna. Que la vida eterna consiste en conocer a Jesús. O cuando Jesús dice consumado es, hecho está. No hay nada más que añadir. Contradice también el mensaje paulino de las obras. Las obras no son necesarias para la salvación. ¿Sí? Sí, era justo el Telstein, si no el sacrificio de Cristo no tendría razón de ser. Habría sido insuficiente. Claro, o sea, que no Claro. sería Dios. Claro. Exactamente, sí. Bien. Voy a borrar acá para ocupar el espacio, porque yo dejé dos espacios entre medio para que poder mencionar también cómo dentro de la historia se han considerado también otros lugares dentro de la tradición o la teología católica romana. Y creo que uno se los mencioné en la clase pasada, que ese es el Limbus Patrum, y el otro, que está más cerca de acá, el Limbus Infantum. ¿Ya? La Iglesia Católica, dentro de su desarrollo teológico, también entendía estos dos nuevos lugares, estos dos, no sé si espacios físicos o no, pero sí lugares en donde podían ir ciertas personas. Ya. ¿Cómo entendemos cada cual? ¿Qué es el Limbus Patrum? ¿O qué es el Limbus Infantum? ¿Se les viene algo a la mente? Exactamente, el Limbus Infantum, ¿quiénes van ahí? Las almas de quiénes, de los niños que no tienen una característica.
No. De los niños no bautizados. Bueno, ellos bautizan niños, ¿cierto? Los católicos. Ellos ven el bautismo con otra mirada a la de nosotros. Ellos tienen como un concepto más regeneracional, de que el bautismo es parte de la salvación, o una etapa de la salvación. Por lo tanto, las almas de los niños no bautizados, bajo la lógica católica romana, se van a este lugar, que no es el purgatorio, sino que es un espacio, por llamarlo de alguna forma, neutro, en donde, si bien no sufren castigo, están privados, eso sí, de las excelencias de la gloria de Dios. Ya es como raro entenderlo. Es como un lugar neutro, en donde no son castigados por la muerte, por el pecado, pero tampoco alcanzan a disfrutar de todas las bendiciones de los que efectivamente creyeron, se bautizaron y cumplieron los sacramentos. Esa es como la diferencia. No sé si se entiende. ¿Ya? Entonces aquí irían los hijos de no creyentes, por ejemplo, o los de creyentes católicos que no se bautizaron. Y por otro lado está el limbus patrum, no sé si se acuerdan, ¿no? En donde están los creyentes del Antiguo Testamento. Exactamente, antes de la resurrección. Que están como esperando. Esa es lo que ellos piensan. En el limbus patrum están, es como una especie de segmento del Hades, un lugar del Hades, en donde están todos los creyentes del Antiguo Testamento, pre-Cristo o antes de Cristo, y que, esto es lo interesante, que son liberados por Cristo en la resurrección. No sé si les suena familiar eso. Creyentes del Antiguo Testamento que no conocieron a Cristo, pero una vez que Cristo muere y resucita, Él los libera y se los lleva al paraíso. ¿Ya? Eso está dentro también de la concepción católico-romana. ¿Ya? El cielo, el paraíso, para los que tienen la perfección. El limbus patrum, que es este lugar en donde están los creyentes del Antiguo Testamento, son liberados por Cristo y ahora sí van al cielo, o sea, ya están en el cielo, porque ya fueron liberados por Cristo. El purgatorio, el lugar de las almas que no alcanzan la perfección, pero son probadas por el fuego, como citábamos ahí en la Escritura, y que tienen solamente pecados veniales, no pecados de muerte. El limbus patrum, que es limbus infantum, que es el lugar donde las almas de los infantes no bautizados van, un lugar neutral, en donde no hay sufrimiento, pero tampoco está la bendición del cielo. Y por otro lado, el infierno, que es el lugar donde van todos los que rechazan la fe. ¿Ya? ¿Se entiende la lógica? Sí, hermano Igor. También aparece que es como el lugar donde está Abraham, y ahí habla del seno de Abraham. ¿El limbus patrum? Sí, Ya. en la teología católica. Ya, sí. Y ahí se mezcla, ¿Se asocia con eso? Se asocia. Se asocia con eso. Bien, entonces, purgatorio es un estado temporal de purificación después de la muerte, donde las almas de los creyentes que no son completamente santificadas van a ser limpiadas al cielo, para ir al cielo. Es un lugar solamente para creyentes, temporal, hay sufrimiento, pero es para purificar y sirve para preparar el alma para llegar al cielo. Esa es la lógica católica. Es una preparación para llegar al cielo. Y lo cual contradice también la Escritura. En Hebreos 10:14, el autor a la carta dice lo siguiente, si lo encuentro acá, que dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, ¿quién hizo esa ofrenda? ¿De quién está hablando acá? De Cristo, de Jesús. O sea, a través de su obra nos hace perfectos. No es que tengamos que buscar esa perfección después. Y ahí está la discrepancia de la fe reformada, la teología reformada con respecto
a esta idea de que es necesario purgar o es necesario buscar esa perfección a través de ese lugar. ¿Sí? Disculpe, me queda dando vuelta y me sigue repitiendo el tema de los católicos. Entonces, cuando Cristo dice consumado es, no lo asumen como, no lo ven, no lo toman, se desentienden. Sí, o sea, habría que estudiar bien cómo entienden la soteriología, pero lo que al menos yo entiendo es que ellos toman por una parte la obra de Cristo, pero la aplicación o la eficacia de eso está sujeta a lo sacramental de cada uno. A la obra. A tu obra, a si te bautizaste, si alcanzaste los sacramentos que ellos tienen, si te confesaste, si tienes la extrema unción, si vas cumpliendo todo eso, tienes esa eficacia. Miran el sacrificio de Cristo como... Claro, al menos nosotros lo vemos de esa forma. Nosotros creemos de que es un sacrificio perfecto, que no es necesario que nosotros lo validemos a través de obras. Es perfecto. ¿Sí, hermano? Lo que pasa es que ahí en la teología católica hay que entenderlo que ello es fe más obras. Entonces, los méritos de Cristo, ellos lo llaman así, los méritos de Cristo se aceptan, la muerte de Cristo se acepta, pero tú aparte de la muerte de Cristo tienes que tener obras. Exactamente. Es como eso, sí. Eso, si el fe más obras, no tiene lógica. Ya. Avancemos. Sí, Pepe. Sí, estaba pensando es que hay algunas cosas de ahí, de la teología romanista, que en realidad se aplicaba, o se aplican en algunas iglesias evangélicas todavía, por ejemplo, el tema del limbus patrum. Sí, lo vamos a ver, de hecho. Sí. Entonces nosotros teníamos esa idea, por lo menos, que cuando el Señor murió y resucitó, fue a rescatar a todas esas almas, a esos espíritus encarcelados, incluso conectaban ese texto para cerrarlo. Claro. Y esto es algo que se desarrolla como en la Edad Media. Sí. Entonces no es tan antiguo, por llamarlo de alguna forma. Vamos a hablar de eso también. Queda claro entonces. Así lo ve la Iglesia Católica Romana y sin embargo hemos heredado también algunas cosas de ellos. Por ejemplo, esta idea de bautizar niños porque sí. No sé si se ha topado con eso, de personas que no tienen nada que ver con la iglesia, con la fe, pero que quieren bautizar a un bebé por si acaso. Hay un alma católica también ahí en la sociedad, de esa idea de mejor bauticémoslo para que no caiga acá, sino que pueda después llegar allá. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en mi caso? Yo puse la religión católica súper al pie de la letra, como por 24 años. Y aunque les parezca un poco loco, yo estuve preparándome para ser religiosa en su momento. Y de verdad que cumplí cada uno de los sacramentos, porque uno sí cree, yo tengo que decir, eso hablaba tiempo atrás con mi hija, y yo llegué a creer que todo lo que me decía la Iglesia Católica era al pie de la letra. Entonces, pero en mi caso mis papás eran católicos, pero son católicos porque los bautizan, pero no van un domingo a misa, no rezan, ni siquiera al Padre Nuestro. O sea, ¿qué pasa en mi caso, por ejemplo, que a mí me bautizaron y de ahí mis papás no? Y de alguna manera, cuando también yo tuve a mi hija, de alguna manera repliqué lo mismo, bauticé a mis hijas. Entonces, ¿qué pasa ahora que estoy como una cristiana conversar? Que yo siento que, si bien mis papás me bautizaron, pero creo que más que por fe, lo hicieron por una tradición. Entonces, ¿qué pasa? Yo me quiero bautizar ahora, pero porque yo sí siento mi relación con Cristo como nunca antes. Entonces, ¿cómo se hace en ese caso? ¿Se puede? Ya, sí. Bueno, estamos saliendo de escatología, estamos yendo a eclesiología, sí. Sí, se puede. Va a depender de la iglesia, en realidad, o del consistorio, en realidad. Dentro del mundo presbiteriano, no está claro, o mejor dicho, están las dos posiciones, que unos dicen de que el bautismo católico, en cierto sentido, lo podemos convalidar, y no es necesario que alguien que se bautizó en la Iglesia Católica de niño se vuelva a bautizar de nuevo con nosotros cuando ya se convierta en la fe. No es necesario.
Otros creen que no, que no es posible convalidar y por tanto alguien que estuvo en la Iglesia Católica, que llega a la fe reformada, necesariamente tiene que bautizarse porque estuvo en el mundo en realidad. Están las dos posiciones. Va a depender de cómo también se entienda el bautismo. Porque nosotros también, en primer lugar, nosotros somos paidobautistas. Nosotros creemos de que los infantes deben ser bautizados. Y el infante no tiene conciencia de la fe. Por lo tanto, en el mismo caso de un católico que pueda decir, es que yo no conocía el Evangelio, yo no entendía, y me bautizaron allá. Ya, pero también aplica esa misma lógica del paidobautismo. Porque se le bautiza en sentido de una promesa, que es la vida eterna, pero no va ligado a la fe, no va ligado a un entendimiento o algo intelectual. Y ahí, por ejemplo, nosotros discrepamos de los bautistas. Los bautistas sí creen de que para bautizarte tú tienes que tener fe y comprender realmente el Evangelio. Por lo tanto, ellos no bautizan niños ni bebés, sino que bautizarían, yo creo que desde los 14, 16 hacia adelante. Entonces, está también en cómo se interpreta eso, ¿ya? Insisto, dentro del mundo reformado hay quienes dicen que un bautismo católico se puede convalidar porque es un bautismo trinitario, y en cierto sentido Roma es como la iglesia que se desvió, pero de ahí también viene toda la fe. Y por otro lado, algunos que dicen que no, que derechamente te puedes bautizar de nuevo. Va a depender del consistorio, va a depender de quienes estén por delante en la iglesia. Pero eso es lo que te puedo decir. ¿Ya? Eso. Vamos con este que me quedo dando vuelta acá. El limbus infantum. El bautizar niños. O mejor dicho, los niños no bautizados que van a este lugar. ¿Qué respuesta damos nosotros los reformados o los presbiterianos a este caso? Porque esto pasa. Hay infantes que mueren. Hay niños que mueren. Hay bebés o incluso no nacidos que mueren. ¿Cómo damos respuesta nosotros a esto? ¿Alguien sabe lo que creemos los presbiterianos con respecto a esto? ¿Se lo han preguntado? ¿Sí? O sea, no sé, yo por lo que creo que deberíamos creer, o sea, yo pienso que si son escogidos por el Señor, van a padecer, no sé. ¿Ya? Voy a citar la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 10, versículo 3. ¿Qué dice la confesión? Los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y cómo quiere. Lo mismo sucederá con todas las personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Alguien que tenga alguna discapacidad mental, por ejemplo, no puede entender la fe. ¿Qué hacemos con esas personas? Aquellos que están postrados y que intelectualmente no pueden entender la fe. ¿Será que Dios se va a olvidar de ellos? No, nosotros en la confesión creemos eso, que si Dios, y fíjense lo que voy a decir porque esto puede sonar polémico, pero si Dios escogió a esa persona, la amó antes de la fundación del mundo, Él la va a salvar, aunque ejerza o no ejerza la fe. Y eso puede ser chocante para nosotros, porque nosotros nos vamos por el medio convencional, de creer, de escuchar, de arrepentirse. Pero en primer lugar, la salvación es un acto soberano de Dios. Y si Dios quisiera incluso mostrar su gracia con alguien que no tuvo la opción y la capacidad de creer y escuchar, Él puede hacerlo, porque Él es Dios. Y eso es lo que nosotros creemos. Y por eso, yo al menos creo, amparado también en la confesión y en las palabras de Jesús, que Él dice que el reino de los cielos es de los niños, o sea, Él los incluye, los ama, está esta esperanza de que, al menos yo creo, de que los hijos de creyentes que mueren en la infancia están en el reino de Dios. Yo al menos de eso no tengo duda. Y de hecho David también lo dice cuando muere su hijo.
en 2 Samuel 12:23, más ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él. O sea, lo que David está diciendo es que yo en algún momento voy a ir donde él está. Entonces, bíblicamente nosotros los reformados creemos eso. De que en primer lugar la salvación recae en la soberanía de Dios. Y por sobre todo yo creo que Dios es fiel al pacto. Y los hijos de creyentes pueden disfrutar también de esta bendición, aunque no ejerzan la fe. ¿Sí? Hace como 25 años atrás, más o menos, mi mamá en un funeral fue por el lado católico. Se murió una guaguita y los papás, el sacerdote muerta la guaguita, le dio el bautismo porque por la idea de la salvación. Claro. Y mi mamá fue madrina de bautizo de una chiquitita que estaba muerta. En el mi mamá fue, entonces, ahora no creo que se haga eso, pero hasta ciertos años atrás esas cosas también se hacían porque se creía que así se iba a salvar una vida. Buscar la forma de... Sí. De hecho, la confesión que nosotros tenemos, al final tiene una declaración aún más con respecto al capítulo 10. ¿Y qué dice esta declaración? Usted la puede buscar en el librito, está en la parte final, antes del credo. Dice, con referencia al capítulo 10, inciso 3 de la confesión de fe, que dicho inciso no será interpretado como enseñando que son perdidos los que mueren en la infancia. Creemos que todos los que mueren en la infancia son incluidos en la elección de gracia y son regenerados y salvos en Cristo por el Espíritu, quien obra cuando, dónde y cómo le place. Eso es lo que dice la aclaración al final de la confesión. Eso es lo que queremos nosotros. ¿Ya? Entonces, esta idea de que hay que hacer algo para evitar que el niño vaya allá, no, nosotros descansamos y creemos en la voluntad y la soberanía de Dios. Sí, hermano Leo. Yo tengo una consulta, hermano, de acuerdo a lo que estaba explicando usted ahí. ¿Qué tan cerca o tan lejos estamos nosotros de lo que creemos o lo que estamos viendo? ¿Qué tan cerca o tan lejos? Porque me acordé de un versículo que dice: los limpios de corazón llegarán al reino de los cielos. Sí. La Iglesia Católica dice alma perfecta. ¿En qué limpio corazón buscaría estaría dentro del perfecto? Claro. Entonces, a ver, nosotros, ¿qué tan cerca o tan lejos estamos? No podemos rechazar el bautismo porque nosotros queremos el bautismo. Sí. Sí, no es parte de, es una ordenanza. Para los católicos es la anulación del pecado original. Exactamente. ¿Ah? Pero, por ejemplo, ¿qué creemos nosotros? ¿Qué tan cerca estamos de eso? ¿O qué rechazamos de lo que tenemos escrito? Es decir, la tradición de la Iglesia Católica está con el limbus patrum, estamos hablando del purgatorio. Nosotros como presbiterianos, ¿creemos en ese pecado? ¿O solamente Sí. nos está explicando por qué esa es la tradición católica? Sí, es tradición católica y por eso anoté ahí. Y de hecho, bueno, se me adelantó porque en realidad lo que iba a hacer yo después es borrar esto. Ahí, gracias por... Nosotros creemos esto, ¿no? En realidad. Sí. Nosotros creemos estas dos opciones, estos dos caminos. Sin embargo, y aquí está lo importante, que para llegar acá no son necesarias las obras. No es necesario, y nuevamente va a sonar polémico lo que voy a decir, pero no es necesario el bautismo como requisito para llegar acá. Es la fe en Cristo. Amén. Y si me apura aún más, diría que es la elección de Dios. Amén. Que incluso podría llevar aquí a alguien que por sus capacidades mentales o físicas no puede ejercer la fe a través de algo intelectual. Creemos nosotros eso. Y acá, por este otro lado, todos los que rechazan a Cristo, todos los que conscientemente rechazan el Evangelio, todos aquellos que van o están en sus pecados, están acá y van a tener su justicia, su estricto o su justo pago o retribución. No hay otra opción, son solamente dos caminos. Entonces, si ustedes se fijan, yo ya borré el limbus patrum de los creyentes del Antiguo Testamento. Pero el mundo evangélico cree eso.
Vamos a ir para allá también. Amalia. Buena pregunta. Si es temporal o no, esa es la duda. Exacto. Yo en lo personal, y esto igual genera debate, yo creo que ambos estados no son temporales en sí, porque están fuera del tiempo. Estamos hablando aquí en términos espirituales, ¿ya? Obviamente, yo puedo responder en función de lo que veo en la Biblia, pero puede ser que efectivamente sea temporal y Dios no lo haya revelado. También está esa otra opción. Pero al menos lo que sí puedo decir es que es un estado consciente, en donde quienes van, ya sea por cualquiera de los dos lados, son conscientes de que están en ese lugar. Ahora bien, ¿pasa el tiempo ahí? ¿Los minutos, los segundos, los años? No lo sé. Podría ser que sí, podría ser que no, pero la verdad que no veo mucho detalle en la Escritura con respecto a eso. Pero a lo mejor cuando vayamos al caso de Samuel con Saúl, a lo mejor algo ahí nos pueda decir ese texto, porque al parecer Samuel como que entendía ciertos eventos cronológicos. Podríamos ahí suponer. Hermano Igor. Sí, porque cuando uno ve la carta del rico y Lázaro, hay como un espacio de temporalidad, que hay una lógica. La Biblia tiene una lógica razonable. Entonces habla para mí, puedo estar equivocado, pero para mí al leer la carta al rico Lázaro, hay un tiempo, le dice que mande a Alma. Hay como un espacio, porque la Biblia también se entiende como lógica. Entonces, lo que yo veo, lo que yo interpreto de ahí, vuelvo a repetir, no estoy equivocado, no tengo la verdad absoluta. Lo que entiendo yo es que hay un proceso de tiempo. Y después en Apocalipsis va a decir que va a descender la nueva Jerusalén. Entonces, los muertos, los otros serán llevados al infierno con la resurrección de Cristo, porque la resurrección también es corpórea, no solo de la mente del alma. Y el Señor tendrá que transformar nuestro cuerpo, como somete todas las cosas a su poder. Y va a haber un cambio, no solamente el alma, sino que tiene vida eterna. Entonces me llama la atención es eso que dice un libro y dice el otro, porque, por ejemplo, a mí una vez me preguntaron, el cielo existe, y cuando dice Apocalipsis que todo eso no existirá, que descenderá una ciudad, una nueva Jerusalén. No sé a qué se refiere. Si es metafórico, si es real, claro. A eso es lo que voy. Y cuando habla de rico y Lázaro, se ve que él está sufriendo, pero no está con todavía la ira de Dios. Claro. Porque él dice que se quema, pero todavía, y es como, eso me causa como... Sí, sí. Pero creo que no hay tanto detalle en la Escritura acerca de eso. Entonces, podemos suponer. Claro. Vamos a este punto que es un poco polémico a lo mejor. Yo sé que a lo mejor muchos escucharon de que hubo un momento dentro de los días en que Jesús murió, en donde Él va al infierno a predicar y a liberar. No sé si han escuchado eso. ¿Sí? El mundo evangélico cree eso, o al menos lo entiende de esa forma. Pero me gustaría que pudiésemos bíblicamente dar respuesta a eso. ¿Ya? Y si no me equivoco, el texto que se ocupa es Primera de Pedro 3, del 18 al 20. Creo que ese es el texto que se ocupa para ese pensamiento. Primera de Pedro 3, 18 al 20. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Ya, lo voy a leer yo,
para que quede en la grabación también, y ustedes síganlo ahí en la lectura. ¿Qué es lo que dice Pedro? Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual. Versículo 19. Y de esta manera fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía la barca, en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Eso es lo que dice Pedro en relación a esto. Entonces, en función de esto, claro, hay muchos que han sostenido eso, de que Jesús fue a una parte a predicar a ciertas personas. ¿Qué han escuchado ustedes en torno a esto? ¿A quién fue? ¿Cuándo fue? ¿Quién eran los receptores? ¿Sí? Me gustaría leerlo en la NBI, porque la NBI ahora dice algo más lógico. Dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarnos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en el cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida, y de ese modo fue y predicó al Espíritu encarcelado. Según el texto que relata la NBI, después de que fue resucitado, eso es lo que me da a entender el texto si yo sigo en la línea. Él sufrió la muerte, después el Espíritu hizo que volviera a la vida, y una vez estando en la vida, porque resucitó y se apareció, fueron testigos que él le apareció, y de ese modo fue y predicó a su Espíritu encarcelado. Ya, podemos tener eso como insumo para la interpretación. ¿Qué saben de esto? ¿Qué han escuchado? ¿Sí? Que esos tres, bueno, lo que habían mencionado tú, que esos 3 días el Señor había ido a rescatar ¿Ya? a los, entre comillas, justos del Antiguo Testamento. Entonces, Ya. David, Daniel, Noé, y que los había llevado al paraíso. Eso sabíamos. Lo rescató. Lo rescató. Ahí tendría sentido el limbus patrum, ¿no? Que están en un lugar, Jesús va, los saca. Y los traslada Ya. ¿Qué más? Bueno, yo ahora saco por ahí algunos comentarios y leyendo también. Yo entendía lo mismo que dice Dale, pero después fui escuchando otras versiones, leyendo algunas cosas, que decía que en definitiva Cristo fue a un lugar determinado que no necesariamente el infierno, porque no lo detalla, ¿Ya? y que fue a declarar su victoria sobre algunos espíritus que habían cometido algunas atrocidades tan grandes que por eso estaban encarcelados. De hecho, deberían haber habido otros espíritus que no estaban encarcelados, pero ellos sí, porque habían cometido atrocidades o algo que Dios no podía dejar en libertad a esos espíritus, y por lo tanto Cristo fue y proclamó su victoria delante de ellos, pero no para rescatarlos, sino que para proclamar la victoria en la cruz. Ya. Algo que dice que predicó a los espíritus encarcelados. Dice que Como que Un acto de proclamación. le habló, les dijo, esto pasó. Ya. No sé si también habían escuchado que, o sea, voy a contradecir lo que dice la Ale, que en realidad en los tiempos de Noé nomás, porque la Ale mencionó a David, por ejemplo, y David es... Claro, sí, esa. Entonces, otra de las era los, no sé si justo es la palabra, pero sí, es que no eran creyentes, porque si hubiesen sido creyentes hubiesen estado en el arca. Entonces es raro, inclusive es raro eso. claro, porque también como que especifica, dice que los días de Noé desobedecieron. Entonces cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca, en ella solamente las 8 personas se salvaron de la del agua. Y después explica
12 hombres de la época de Noé. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarles con este ejercicio? Es que si hacemos una lectura a la ligera, podemos llegar a interpretar todas las cosas que hemos dicho incluso. Pero en primer lugar hay que ponerle ojo al texto en sí, lo que está diciendo. Porque fíjense, dice el versículo 19, y de esta manera fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. O sea, yo tengo preso, no sé si otra versión dice encarcelado. Ah, entonces copió otra versión. Déjeme buscarla acá para tenerlo a mano mejor. Esta es primera de Pedro, 3:19. Sí. Pero quiero ser más fiel a la Reina Valera, que es la que todos tienen. Ya, 3:19, en el cual también fue predicado a los espíritus encarcelados. Entonces, en primer lugar, son espíritus. Creo que la saqué de ahí. ¿Qué más dice el mismo texto? Que están encarcelados. Eran desobedientes. O sea, dicho de otra forma, ellos estaban encarcelados por alguna razón. Eso es lo que está diciendo. No es que estaban encarcelados porque sí. El mismo texto nos dice de que fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, están en esta condición los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Entonces esto nos está llevando a un momento temporal, que es en los días de Noé. Entonces aquí sacamos a David, sacamos a Salomón, sacamos a... Y ahí se echa por tierra esa teoría de que eran justos del Antiguo Testamento porque No hay limbus patrum. se estaban desobedeciendo primero, Claro. y porque estaban encarcelados. O sea, en primer lugar, ellos, si hubiesen sido obedientes, no estarían encarcelados y hubiesen estado en el arca. Y el mismo texto dice que en realidad, ¿cuántos entraban al arca? 8. Cada uno, o sea, Noé y cada uno con su esposa, además de sus hijos. Y también nos dice esta idea de que fueron los días de Noé. Entonces eso ya nos da un marco temporal. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? ¿Cómo llegamos a una conclusión? En primer lugar, ya sabemos de que no son justos del Antiguo Testamento. No es Abraham, no es Moisés, no es David, no es Elías, no son los justos del Antiguo Testamento, que una vez que murieron fueron a esperar a ese lugar a que Cristo los liberara, sino por el contrario, eran espíritus desobedientes. Entonces vamos a hacer un análisis bíblico. Cuando hablamos de espíritu y cuando el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento habla de espíritu, ¿qué opción tenemos que signifique? Antes que eso, ¿qué opción? Si hablamos de un espíritu, ¿qué opción tenemos? Que sea un espíritu bueno o malo, ¿cierto? Que sea un espíritu bueno o malo, ¿cierto? O sea, si alguna vez usted lo vienen a penar, viene un espíritu, ¿será bueno o será malo? Es como las dos opciones que tenemos, ¿cierto? Porque de eso está hablando. Un ser que posiblemente no tiene cuerpo, ¿ya? Y es bueno o es malo. Según el texto, ¿qué es? Es malo. Entonces, si estamos hablando de espíritus buenos y malos, ¿los buenos quiénes son?
los ángeles que no han desobedecido. ¿Y los malos quiénes son? O también conocidos como o ángeles caídos. Le coloquemos o caídos. La Biblia habla de estos. Y de hecho, en el ministerio de Jesús, Él se encontró con muchos espíritus malos. Él expulsaba, ¿qué cosa? Demonios. ¿Y de dónde salen los demonios? Son ángeles caídos. ¿Cómo podemos ratificar esto? Ver si en la Escritura hay otros pasajes bíblicos que mencionan esta idea de estar encarcelado. No sé si se les viene a la mente otro pasaje bíblico que hable de esto de encarcelado. Judas 1.6, si alguien lo puede buscar, este es el Judas bueno, ¿sí? No puede ser que ese pasaje que estamos leyendo sea de que estos espíritus malos es como nosotros, que no hay ninguno bueno, son todas las personas que murieron antes y todos son considerados malos, pero con la resurrección de Jesús ellos tienen la misma oportunidad que todos los que vinieron después de Jesús también. ¿Puede ser así? A ver, de nuevo. Que se haga referencia a los que estuvieron antes de Jesús. ¿Ya? Porque son desobedientes y nosotros también entramos en esa categoría de malos o desobedientes. Igual que Noé. Entonces, Noé también. porque no hay ninguno bueno. ¿verdad? Exactamente. Entonces, no se puede ver así también. Porque Noé también tendría que haber estado ahí entonces. Porque Noé halló gracia. Porque por eso establece aquí un paralelo y de hecho. Por ejemplo, como de que cuando ya la obra de Jesús fue igual, es como ahí hubo una salvación total para los creyentes, independiente del tiempo en el que estén. ¿Ya? Sí, pero creo que es un poco forzado verlo de esa forma. Y por eso quiero que veamos otros textos bíblicos que hablen de ideas similares con respecto a esto. ¿Ya? Judas 1.6. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. ¿Se parece o no el texto? ¿Qué está diciendo Judas acá? Que hay ángeles que no conservaron su dignidad o su debido puesto, sino que dejaron el cielo. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué hace Dios? Los tiene en prisiones. Entonces hay otro texto que es medio paralelo, pero que refleja una misma idea de espíritus que están encarcelados. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo sé que la Biblia lo expresa claramente esto, pero ¿hay alguna suposición o algo que se haya considerado para entender por qué estaban encarcelados o por qué hay algunos encarcelados y otros no? Vamos para allá. Segunda de Pedro 2, del 4 al 5. Vamos a ver qué dice el mismo Pedro. Segunda de Pedro 2, del 4 al 5. Si alguien lo encuentra, que lo lea. Segunda de Pedro 2, del 4 al 5. Ya, por favor. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ya, muy bien. Es muy parecido, ¿no?, a la otra referencia de Pedro, en donde habla nuevamente de seres que pecaron, que están arrojados. Pero aquí está la diferencia, porque aquí habla puntualmente de ángeles. Este texto da más claridad.
Este texto ilumina un poco más el anterior de Pedro. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Cuál habrá sido ese pecado entonces? Obviamente rebelión. Y vamos a ver ahí cómo podemos interpretar eso. Y si no perdonó al mundo antiguo, y aquí el mundo antiguo son los otros humanos. Entonces aquí está la explicación de que no está hablando de hombres. Está haciendo referencia a ángeles, porque parte hablando de ángeles y ahora va a hablar de humanos. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Ahí está la humanidad. El mundo antiguo que no fue perdonado y Noé. Pero antes de eso habló de los ángeles. Entonces hay una diferencia ahí con lo que... Exactamente. Pero nuevamente habla del diluvio, de los tiempos de Noé. Entonces, ¿quiénes son estos espíritus a los cuales Jesús, o con los cuales Jesús se relaciona? 1 Pedro 3:19 dice, fue y predicó a los espíritus encarcelados. De acuerdo al relato bíblico y a lo que nosotros tenemos como evidencia para poder interpretar estos pasajes, tendríamos que irnos a Génesis 6, que son los tiempos de Noé. Génesis 6. Y podría ser de que este texto nos dé luces de cuál es el pecado de estos ángeles. ¿Ya? Todo esto es un tema interpretativo. ¿Qué es lo que dice Génesis 6, los primeros versículos? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y esto genera enojo en Dios. ¿Cómo interpretan algunos este pasaje bíblico? Que cuando dice hijos de Dios, ¿ya? Esto es una hipótesis, en el Antiguo Testamento puede significar tanto el pueblo de Dios, como los hijos de Dios, pero también a los ángeles. Como por ejemplo en el libro de Job, cuando se habla de los hijos de Dios que van a compadecer ante Dios. Entonces, si lo tomamos de esa perspectiva, de que aquí está hablando de ángeles, lo que está diciendo Génesis es que hubieron ángeles que se rebelaron y que fueron a tomar por esposas a mujeres de la tierra, a los cuales le nacen hijos que son los Nefilim, que son los gigantes. Esa es una hipótesis, es una teoría. Y tendría sentido cuando en los otros pasajes que leíamos se nos menciona de estos ángeles que como que dejaron atrás su estado natural o como que se rebelaron naturalmente. Podría ser eso, y algunos comentan esto, de que esos espíritus encarcelados que están reservados para juicio son los que cometieron este pecado, que ante los ojos de Dios es grave, es serio, que es un tema que va más allá de lo sexual incluso. Es un tema natural, de cómo un ser divino, o mejor dicho, no divino, un ser espiritual, se revela ante Dios y va a procrear a la tierra. Y esto tiene algo bien interesante, porque el propósito de Dios con Adán y Eva, el propósito de Dios con Noé también, es el de llenar la tierra, ¿cierto? Es que el hombre llene la tierra. ¿Qué es lo que hacen estos ángeles caídos? Nosotros vamos a llenar la tierra. Nosotros somos los que vamos a procrear. Y al parecer es eso lo que a Dios no sé si le molesta o le sorprende, porque Dios lo sabe todo, pero eso es lo que lleva a que Dios los prisione. Que estos ángeles están desvirtuando el propósito creacional de Dios, la misión de Dios. Y por eso Dios los encarcela. Ahí. ¿Ya? Entonces son ángeles. Son seres caídos, ¿sí? Claro, yo había leído que estos ángeles lo que hicieron es desvirtuar el propósito original de Dios al rechazar
naturaleza, el propósito original. Y es por eso que su pecado es tan grande, porque desafiaron a Dios en ese sentido. Exactamente. ¿Sería lo mismo para los gigantes entonces? ¿Mm? ¿Para los gigantes estaría dentro de la categoría del espíritu ahí? Ahí hay un tema, po. ¿Cómo un ser espiritual, que es un ángel, puede procrear con alguien carnal? ¿Sí? ¿No será que al igual que los demonios cuando se apoderan de las personas? Podría ser una opción. Podría ser una opción esa. Claro, podría ser. ¿Ya? Hermano, ¿y por qué se supone que en el tiempo de Noé fueron destruidos y quedaron solamente 8? Y ¿Sí? después podemos ver los filisteos en la época de David y vemos gigantes también. Ese es otro tema, de que esta idea de personas grandes o gigantes no necesariamente están ligados a ángeles que procrearon, sino que también pueden ser mutuaciones genéticas, que se vio después en la misma humanidad. De hombres de renombre. Claro. Entonces, por eso, dentro de todas las teorías, no todos dicen de que Génesis 6 está hablando de ángeles. Algunos dicen que está hablando de hijos de Dios y que tuvieron hijos grandes, gigantes. Otros dicen que son ángeles y eso también nos ayuda a poder darle un poco de sentido a esto. ¿Ya? Hermano Igor, ¿sí? Que la NBI traduce como hijos de Dios. Claro, sí. La Reina Valera también. Y lo otro que Goliat también era un gigante. Exacto, sí. Ya. Hay que tener cuidado, sí, porque la arqueología también ha mostrado de que esta idea de gigantes no es que hayan sido personas de 6 metros, sino que incluso en nuestro contexto, si vemos a alguien de 2 metros o 2 metros y medio, pues nosotros igual es como, oye, esta persona es gigante, es grande. Entonces, dentro de la lógica judía y cómo ellos también describían a los guerreros y a los oponentes, está este concepto de gigantes, personas que eran altas, pero no necesariamente exorbitantes en su estatura, ¿sí? Porque tampoco pueden ser fuera de lo escaparse mucho del ser humano, de cómo es el ser humano. ¿Verdad? Sí. Ahí hay que... Los autores que hablan de hombres de renombre, no necesariamente personas gigantes, sino que personas famosas, que Claro. tenían capacidad de ganar batallas, cosas Pero que también eran altos. que también eran grandes. Pero no altos como de 4 metros, sino que 2 metros y algo, que es como incluso normal ahora. ¿Ya? Pero, hermanos, necesito cerrar la idea. Entonces, el texto bíblico nos puede llevar a interpretarlo de esta forma. De que estos espíritus que están encarcelados, a los cuales Jesús predica, están aquí prisionados por eso, porque desobedecieron a Dios. La pregunta es, ¿por qué Jesús hace eso? ¿O qué es lo que hace Jesús ahí? ¿Qué es lo que está diciendo Pedro en esa... Exactamente, es eso. La palabra griega que es traducida como predicar, también significa proclamar o afirmar o decir algo. Por lo tanto, no es que Jesús, y esto es como la interpretación más ortodoxa, no es que Jesús haya ido al infierno a predicarles. En primer lugar, es imposible porque son ángeles. Y los ángeles están prisioneros para muerte eterna, ni siquiera hay esperanza de redención en ellos. Los que tienen que escuchar el Evangelio son los hombres, las personas, no los ángeles. Entonces ya no tiene sentido esto de que Cristo haya ido a predicarles el Evangelio. Lo que le da más sentido, y también la palabra griega puede ayudarnos, es que lo que Jesús hace es proclamar o declarar victoria sobre estos ángeles, que intentaron cambiar la naturaleza y de cierta forma impedir el propósito creacional de Dios, que es llenar la tierra. Entonces, ahí tiene más sentido esa palabra, que no es que Jesús haya ido a liberar a los del Antiguo Testamento, no. Tampoco les fue a predicar a esos ángeles, sino que les fue a proclamar y declarar su victoria en la cruz. ¿Sí? Sí, porque el término es querizo, el término griego, y significa anunciar, pregonar públicamente. Exactamente. Exactamente. Y de hecho el Evangelio o la predicación del Evangelio cumple esa función.
Nosotros predicamos el Evangelio y entregamos esta buena nueva, pero a la vez, para aquellos que lo rechazan, estamos haciendo una declaración de justicia y de juicio. Por lo tanto, la predicación del Evangelio tiene esas dos aristas. Por un lado, la oferta de la salvación para aquel que cree, pero también el juicio y la condenación para aquel que lo rechaza. Por lo tanto, ahí está esta idea. Y podemos interpretarlo de esa forma, de que no es que Jesús haya ido a predicar, no es que Jesús haya ido a dar una segunda oportunidad. Jesús lo que hace es proclamar y manifestar su victoria a estos ángeles que estaban ahí prisioneros. Por tanto, y esto lo comentábamos en la clase pasada, cuando el credo apostólico dice descendió al infierno, no está diciendo que Jesús fue a ese lugar. Esa frase descendió al infierno fue añadida en el credo apostólico en el siglo IV por un personaje que se llama, lo voy a anotar acá para que después ustedes lo busquen, Rufino de Aquilea. Este personaje en el siglo IV, cuando hace una, no sé si comentario, compilación del credo, él coloca esa frase, que es descendió al infierno, que buscaba aclarar o reemplazar la frase fue crucificado, muerto y sepultado. Era un sinónimo, o una frase que significaba lo mismo. El problema está que una vez que él coloca esa frase, después las tradiciones de la iglesia incorporan ambas frases. No es que una reemplace la otra, sino que ambas coexisten. Y eso ha generado dudas también. Que por una parte estamos diciendo de que Jesús murió, fue crucificado, murió y fue sepultado, pero además de eso, fue al infierno. Cuando en realidad esa frase, descendió al infierno, nunca tenía ese propósito, sino que era decir que Cristo había muerto, había sufrido en la cruz las penas del infierno. Esa es la lógica de que Jesús fue al infierno o descendió al infierno. Que Él sufrió en la cruz las consecuencias de la muerte, las consecuencias de estar en el infierno. Pero no que Él haya ido a un lugar. ¿Ya? Exactamente. Así que eso, no alcanzamos a ver la historia de Samuel y Saúl, pero... No, pero es cortito, ya. Busquen ahí 1 Samuel, o primer libro de Samuel 28. Primer libro de Samuel 28. Contexto, Saúl había sido desechado por Dios, Dios no le revelaba nada, y él quería palabras, y en este caso las quiere a través de un medium o de una medium, y quiere hablar con Samuel. 1 Samuel 28. Esta historia ustedes pueden leerla después. Quiero leer solamente el versículo 11. La mujer dijo entonces, la medium, ¿a quién te haré ver o a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. O sea, lo que Saúl está buscando es que Samuel venga desde los muertos a hablar con él. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Ya, quiero quedarme con eso. Hay dos posibles caminos, de que de que efectivamente sea Samuel, y que haya venido y Saúl lo reconoce, o que por otro lado sea un espíritu que se esté haciendo pasar por Samuel, y en la descripción que hace la mujer, como que Saúl da por hecho que es Samuel. De hecho, el texto como que así lo dice, que Saúl entonces entendió que era Samuel. O sea, como que él escucha la descripción y él dice, tiene que ser Samuel. Entonces están las dos opciones.
¿Ya? Cuando uno lo lee hasta ahí, uno podría decir, puede que sea un espíritu. Y que él interpreta que es Samuel. El tema está en que si uno avanza, el texto asume o le dice que es Samuel. Versículo 15, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Todo bien hasta ahí. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y si uno ve esas palabras, son como palabras proféticas, en el sentido de que está declarando una verdad de Dios. Entonces, bajo esa mirada, yo en lo personal creo de que efectivamente es Samuel. Ahora, ¿cómo pasa esto entonces? Y aquí lo que podríamos decir es que si es Samuel el que realmente está hablando acá, es que esta es una excepcionalidad dentro de lo que Dios nos revela. Si bien es cierto, Dios prohíbe esto, el consultar a divinos, mediums, en este caso particular, Dios permite que Saúl tenga comunicación con Samuel. Pero esto no significa que sea algo aprobado por Dios. Por lo tanto, podría ser de que haya una excepción acá, que Dios permita que Samuel salga del lugar donde estaba y hable con Saúl y le dé palabra de Dios. Podría ser eso. Sin embargo, es una excepción y no es normativo. O sea, no porque Dios lo haya permitido a Saúl, significa que nosotros podemos hacerlo o que podría volver a ocurrir eso. Yo al menos así lo veo. Pero insisto, creo que ambas posibilidades pueden ser. ¿Dónde se supone que estaba Samuel en ese instante? Porque después el texto dice, en el verso 19, dice, y hoy, dice, además el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en mano de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. Entonces, ¿dónde estaba Samuel? ¿Estaba en el paraíso? ¿En el Hades? Es que ahí viene también Estarás aquí conmigo, ¿no? Y si Samuel Claro. o sea, Saúl había desobedecido, ¿dónde? No podía estar en el paraíso. Porque... Claro, efectivamente, si es Samuel, esa frase tendríamos que interpretarla no en un sentido físico, sino que en un sentido lógico. Tú vas a estar muerto. Igual que yo vas a estar muerto. No en un lugar, no que vas a estar muerto en tal lugar. Tendría que ver cómo se interpreta eso. Y por eso va a depender mucho de quién lo esté diciendo. ¿Sí? Dice, llama a Samuel respondió Saúl. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó, veo a un Dios subiendo de la tierra, dijo ella. ¿Qué aspecto tiene? Preguntó Saúl. Es un hombre anciano envuelto en un manto, le contestó ella. Pero un Dios subiendo de la tierra. Dios eso, ¿no? Dice la... En el 13 dice victorioso también. No, pero Dios fue minúscula. Sí, sí, sí. Pero subiendo de la tierra como que estaba en el Hades. Veo un espíritu, dice la Habría que ver cómo está en el original esa... Subiendo de la tierra como que hubiese estado. Es un texto complejo, pero dentro de la soberanía de Dios todo es posible, porque yo al menos entendería, o sea, no conozco mucho del tema, pero no es que la medium haya traído a Samuel, sino que dentro de sus capacidades ella se comunica. Entonces, ¿cómo ella se comunica? Si ve algo, ve figuras, ve cosas, no sé. Lo que me llama la atención es que dice subiendo de la tierra como si hubiese estado en el Hades, como si hubiese estado haciendo. No con el Señor, no en el cielo, Claro. en el paraíso. Pero también habría que, claro, ver el contexto y ver cómo otras versiones también lo tratan, porque a lo mejor esa frase, veo subir a alguien de la tierra,
significa que estoy trayendo a alguien de la muerte. O efectivamente estoy estableciendo conexión. Está viniendo alguien, pero son suposiciones. Pero, El seno de Abraham, porque ellos iban al seno de Abraham todavía. sí, pues sí. Por eso insisto, es un texto complicado. Y creo yo que ambas opciones pueden ser válidas. De acuerdo a las palabras que da el hipotético Samuel, yo creería que es Samuel. Y por otro lado, la divina como que se asusta o salta. Pero si ella está acostumbrada a hacer eso, a atraer personas, ¿por qué pasa algo ahí que a lo mejor la incomoda o le sorprende dentro de todo lo que hace habitualmente? Podría ser a lo mejor que Dios estaba ahí también obrando de forma excepcional y que efectivamente le permite comunicarse. Igual yo creo que hay que, a pesar de que sea difícil de entender, habría que fijarse más en el propósito del texto, o lo que quiere mostrar ahí el texto, más que lo que si era Samuel o no era Samuel. Claro, Para ver cuál es la. pero era una palabra profética a Saúl. ¿Cuál es el principio que nos deja eso? Claro. Ahí les dejo de tarea esa interpretación. Pero eso en relación a Samuel y Saúl. Oremos, hermanos. Señor, te damos las gracias por esta noche, por esta clase, que ha sido interesante poder conversar, poder, a la luz de la palabra, poder acercarnos un poco más a tu revelación. Te agradecemos porque nos permites poder conocerte, poder estudiar más y te pedimos, Señor, que tú nos acompañes y nos bendigas en todo nuestro quehacer. Te pido tu bendición, que ahora al regreso a nuestros hogares podamos también descansar y mañana seguir sirviéndote, Señor. Te pido tu bendición y tu compañía para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.